La Torre d'Ampega, también conocida como Domus o Casa Fuerte de Busquets, se alza en los primeros contrafuertes del Montseny, en un punto clave del territorio de Riells. Desde aquí se controlaban los caminos que atravesaban el valle y se mantenía una visión directa del castillo de Montsoriu, centro del poder vizcondal. A su alrededor, campos de cultivo, masías dispersas y un molino dibujaban un paisaje modelado por el trabajo de los campesinos y la ganadería. Con el paso del tiempo, la torre se convirtió en la residencia de una rama de caballeros vinculados a Montsoriu, miembros de la baja nobleza del vizcondado de Cabrera. Esta casa no era solo un hogar, sino también un espacio de representación y de relación política. Aquí se alojaban los vizcondes durante sus viajes por el territorio y en las estancias nobles se compartían comidas, conversaciones y decisiones que afectaban a la gestión del dominio. La Torre d'Ampega tenía también una función defensiva. Formaba parte del sistema de fortificaciones que protegían el valle de Breda y Riells. Por la noche, los vigías vigilaban desde las aspilleras y los niveles superiores. Todo este sistema de vigilancia se integraba en el dispositivo defensivo del castillo de Montsoriu y aseguraba el control del valle y de los caminos del vizcondado. Además de ser residencia y fortaleza, la torre funcionaba como un centro de gestión económica. En los espacios destinados a almacén se acumulaban las rentas que los campesinos entregaban en especie. De este modo, la Torre d'Ampega garantizaba el sustento de la familia noble y el funcionamiento del conjunto, convirtiéndose en una pieza clave dentro del entramado del poder señorial en el territorio.